gracias y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pelita. Ya llegó aquí, Ceci. Sí, ya vi a la jefa, ya la vi a la orden, jefa. Pili, Perdón. de veras, muchas gracias por esta conferencia que nos hace el favor de impartir. Debo decirte que, bueno, a tu mamá la admiramos mucho, una científica maravillosa del siglo XXI, que es y será siendo muy atacada, porque dice la verdad muy clara, muy firme, muy segura, y pues no a muchos les gusta, y va a seguir siendo atacada. Es una mujer extraordinaria. Y creo que esos mismos pasos los estás siguiendo tú en el campo jurídico. Campo jurídico que es muy complicado y difícil. Y el campo jurídico, tú lo sabes, que las leyes crean cultura, ya sea para bien o para mal. ¿Sí? Si está en las leyes, las nuevas sociedades pueden pensar, es bueno, aunque sea algo legítimo o ilegítimo. ¿Sí? El caso del aborto, lamentablemente, es una atrocidad terrible, pero el hecho de que esté en las leyes y lo avale, el gobierno lo esté avalando, las nuevas generaciones dicen, ¿por qué no abortar? Es bueno, está en las leyes, el gobierno, los funcionarios, medios de comunicación lo avalan, entonces va creando una cultura terrible contra la vida. Juega un papel muy importante en la cultura, en las nuevas generaciones, en el quehacer de la sociedad. Y el trabajar por las leyes a favor de la vida es doblemente difícil porque hay muchos ataques muy furibundos, muy fuertes. Pero el camino que has estado emprendiendo es un camino muy importante, y esos conocimientos te los agradecemos que nos los transmitas. Así es que te damos las gracias por esta conferencia que nos hace el favor de impartir. Pedimos al Espíritu Santo te iluminen y cuentes con el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Jorge, y gracias a ti, que eres pionero. Gracias, Pili, pues bienvenida. Bien. Ok. ¿Hacemos ya la presentación, Ceci? Sí, Luz, porfa. Sí, ok. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla con una excelente expositora y realmente es un gran aprendizaje, como bien ya lo mencionó Jorge. Pili es una mujer muy joven, es joven, pero con una carrera impecable en el tema de derecho, pero también de la lucha por la defensa de la vida y la familia. Y bueno, es la licenciada Pilar Vázquez Calva, mujer abogada mexicana con especialidad en el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres como abogada, y ha sido testigo de la importancia y el cambio que genera el verdadero trabajo de las mujeres. Pilar también tiene ya 12 años de experiencia de cabildeo y asesoría a delegados en diferentes temas como justicia social, derechos humanos y migración en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Suprema Corte de Justicia y la Nación y el Congreso Federal. Y bueno, pues ahorita actualmente se encuentra viviendo en Washington, allá también está dando la batalla, pero también aquí en México. Ha estado también colaborando en BIFAC. También bueno, pues también ahora es fundadora del colectivo Mujeres Libres y Soberanas, cordialmente invitadas. Y bueno, también está con un programa de Radio María.
en Washington. Así que para que también la escuchemos, sus entrevistas son buenísimas. Entonces, pues, bienvenida, Pili, y bueno, le cedo la palabra a... Muchas gracias, Luzma. Un gusto estar con ustedes, que son nuestra primera fila de batalla, todos ustedes. Ahorita estaba viendo más o menos como de dónde estaban conectadas. Me voy a tratar de centrar en toda la región, en Latinoamérica. Tal vez dé un poco más ejemplos de México o de Argentina, porque es lo más nuevo que hemos tenido el año pasado y este. Si prefieren anotar sus preguntas para el final, contestarlas, voy a tratar de dejar un buen tiempo para preguntas que luego ahí nos atoramos a veces. También les quiero decir que yo voy a dar un punto de vista que va a ser muy positivo, porque después de vivir en Estados Unidos 7 años, ves la realidad de lo que tenemos en Latinoamérica comparado con la legislación de acá, que tiene más de 45 años, que el aborto es un derecho del rango más alto, un derecho constitucional. Entonces, para que no crean que les estoy dando solo buenas noticias, pero en comparación con lugares como Estados Unidos y Europa, en Latinoamérica todavía tenemos mucho, de lo cual tenemos que agradecer, mantener y luchar para que se quede como está. Entonces, por eso voy a enfocarme un poquito más en lo positivo, además de toda la gran ola celeste que hemos visto que se ha levantado desde hace los últimos 3 a 4 años, que han unido al movimiento Pro Vida. Veo a varias con sus pañuelos azules. Entonces, yo creo que la verdad es que estamos siendo muy bendecidos en nuestro movimiento Pro Vida en Latinoamérica. Tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de los logros, que son milagros. Los logros que hemos tenido, empezando con la Suprema Corte de México el año pasado. Cada uno pone su granito de arena, no hay que negarlo. Pero lo que estamos viendo son milagros que van más allá del trabajo humano que nosotros estamos haciendo, comparado con el gigante, el dinero que hay atrás, los intereses políticos que hay, la gente con tanto poder que hay detrás del lado del aborto, y cómo nosotras pequeñas hormiguitas seguimos pudiendo frenar toda esa ola enorme. Entonces les recuerdo muchísimo que todos aquí somos personas, todos somos personas de fe. Mantener, muy importante, esa visión, mantener nuestros sacramentos, los que seamos católicos, mantener siempre esta visión de que yo soy esta hormiguita y realmente el que está guiando mis pasos y el que está logrando estos cambios de corazones y lo que ustedes enfrentan todos los días de ayudar a estas mujeres es, ustedes son el instrumento, pero el que está atrás de nosotras es el más poderoso. Ok, entonces en Latinoamérica, desde el punto de vista legal, somos una de las regiones que tiene todavía la mayor número de legislación, que es pro vida. El tema del derecho a la vida, como todos sabemos, es el primer derecho. Sin este derecho no puedo disfrutar de ningún otro derecho. No tengo derecho a la salud, no tengo derecho a la educación, ¿no? O sea, no tengo derecho a todo lo más básico que una persona debe acceder. Sin el derecho a la vida, lo demás no existe. Entonces, por eso es que para nosotros es el primer derecho y el más importante, no solo por nuestro punto de vista católico y cristiano, sino también desde el punto de vista de la legislación. Abro diciéndoles que ningún tratado internacional firmado y ratificado por ninguno de nuestros países latinos prevé el aborto como un derecho. Eso es una completa mentira. El aborto no está contemplado como derecho en ningún tratado internacional. Les voy a explicar ya después qué pasa, de dónde se agarran comisiones y comités y hacen maromas ahí para tratar de justificar que sí, que hay que pasarlo. Pero la verdad es que ningún tratado internacional prevé el derecho al aborto y al contrario, muchos tratados internacionales sí contemplan el derecho a la vida, como lógicamente queremos que sea porque es el primer derecho, ¿no? Es una región que está luchando para mantener esta legislación pro vida y es una región que se ha despertado al ver lo que es la cultura de la muerte. Yo creo que también eso lo hemos vivido todos. Yo creo que estábamos muy adormecidos hace tal vez 15 años, que ahí Luzma empezaba, yo también, con que éramos 5 loquitos ahí dando la vuelta diciendo que esto se venía para Latinoamérica, ¿no? Todo lo que veíamos ya en Estados Unidos y en Europa.
Y hasta ahora, después del 2014-15, es que la mayoría de la gente, yo creo que sí había núcleos importantes como los CAMS y otros grupos pro vida que estaban muy conscientes de lo que se venía. Pero la población en general como que estaba muy adormecida, y si los invitabas a, no sé, alguna marcha por la vida, o sea, como que te veían con cara de loco de, pero es que eso nunca va a pasar aquí, ¿no? Y hemos visto cómo poco a poco, sobre todo la generación más joven, ya se ha despertado a ver que esto es una realidad que ya tenemos completamente encima. En lugares donde está completamente prohibido el aborto, o sea que no está permitido ni siquiera por excepciones como por el tema de violación, salud de la madre o porque el bebé venga con alguna malformación, esas son las 3 excepciones que vamos a encontrar en casi todos lados. En El Salvador, República Dominicana y Nicaragua no está permitido el aborto bajo ninguna circunstancia. Les repito, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua. Honduras acaba de pasar esta legislación también, que festejamos mucho. Eso acaba de ser hace un mes. Entonces tenemos que también festejar todo lo bueno y no solo estar traumados porque en Argentina. Entonces, eso también les recomiendo. Cada vez que haya una buena noticia pro vida, festejémosla, seamos felices, abracémonos, ¿no? Es que no solo las malas noticias, las buenas también hay que festejarlas mucho. Entonces voy a agregar aquí a mi presentación a Honduras, que es muy buena noticia. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 países en Latinoamérica que no lo permiten bajo ninguna circunstancia. Que está permitido para salvar la vida de la madre son Guatemala, Honduras, que ya no. Guatemala, Honduras creo que sí dejó esa excepción, de hecho. Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela. 4 países que solo en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. El caso de que en caso nada más por requerirlo, por querer requerirlo, como decimos aborto libre, por así decirlo, países donde está permitido, que no es un derecho, pero está despenalizado, en Cuba, que obviamente país comunista, en Uruguay, que también se puso medio comunista, en México tenemos en varios estados donde está permitido, en donde más es Ciudad de México y ahora Oaxaca. En los otros hay excepciones más cerraditas, pero en Oaxaca y en Ciudad de México es completamente abierto dentro de las primeras 12 semanas. Y ahora se suma a esta lista Argentina, que es el primer país que el año pasado, al final del año, cerramos 2020, legalizan el aborto. Argentina es el primer país latinoamericano que prevé el aborto ya como un derecho, no despenalizado. Les voy a explicar de manera muy sencilla la diferencia. Cuando yo tengo un derecho, el Estado me lo tiene que garantizar. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de que yo pueda disfrutar de este derecho. Ejemplo, el derecho a la educación. Entonces, como mis hijos tienen derecho a la educación primaria y secundaria, obligatoria, entonces el Estado, si yo no puedo pagar una educación privada, tiene la obligación de proveer suficientes escuelas de calidad, para que todos los ciudadanos de un país obtengan educación. ¿Ok? Entonces yo obtengo el derecho y me lo garantiza el Estado. En cambio, si está despenalizado el aborto, sigue estando dentro del catálogo de delitos de un código penal, que en México, por ejemplo, es por estado. Hay lugares donde es un solo código penal, en los países centroamericanos muchos es así. En ese código penal, el aborto sigue estando tipificado como un delito. Lo que pasa es que dentro de los delitos puede haber excepciones. Entonces, el delito de aborto existe, pero se exceptúa que en ciertas circunstancias no va a haber pena y no se va a perseguir este delito. Entonces, ejemplo, la Ciudad de México en el 2007, primer lugar donde lo hacen en México, se cambia que hasta las 12 semanas, cualquier aborto que se lleve a cabo, no va a haber consecuencias. Sigue siendo delito, sigue estando clasificado como delito, no es un derecho, el Estado no me lo tiene que garantizar, por eso está mal dicho interrupción legal del embarazo, porque no es interrupción, porque no es legal, sigue siendo un delito. Entonces, ¿ven cómo si es muy diferente? ¿Sigue siendo grave el que yo pueda matar a un no nacido? Sí, pero desde el punto de vista legal, el que yo lo convierta en un derecho es una cosa muy diferente
a despenalizarlo. Por eso las luchas que estamos teniendo en todos nuestros países, para que ni siquiera se despenalice, es súper importante. Pero como en Argentina, que buscan que se haga un derecho, es todavía mucho más prioritario, porque, ejemplo, en Estados Unidos llevan más de 45 años que el aborto se convirtió en un derecho a nivel constitucional, que es el nivel jerárquico más alto, y los estados tratan de pasar legislación para limitar el tiempo que se pueden hacer abortos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, desde hace 2 años, varios estados del sur, como Georgia, como Luisiana, ahorita acaba de ser Carolina del Sur, están pasando legislación al nivel de estos estados para limitar el aborto hasta que empiece el latido del corazón del bebé, alrededor de 8 semanas, que es un muy buen limitante comparado con Nueva York, que permite el aborto hasta los 9 meses. ¿Qué pasa? Estas legislaciones ahorita están en la Suprema Corte de Estados Unidos para decidir si se va a permitir que los estados defiendan el derecho de estos niñitos a nacer, aunque sea hasta dentro de las primeras 8 semanas. Sabemos que sigue estando mal, pero es un avance, porque tristemente hasta ahora todas las legislaciones de este tipo que los estados han intentado pasar aquí en Estados Unidos, la Suprema Corte los ha tirado. No han logrado avanzar ni medio paso desde los 70s en tratar de proteger el derecho a la vida en Estados Unidos. Ese es el panorama que se vive acá comparado con nuestros países. Por eso les digo que nosotros tenemos mucho todavía, de lo cual agradecer y de seguir luchando para mantener nuestra legislación. En México tenemos un movimiento con mucha esperanza. En los últimos 12 años, 21 estados cambiaron su legislación para proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en su constitución local. Esto ha sido un trabajo buenísimo porque, por ejemplo, ahora en Quintana Roo, un estado de la península de Yucatán, esta semana estaban intentando pasar una legislación tipo la de la Ciudad de México, la de Oaxaca, que permitiría el aborto de manera libre hasta las 8 semanas, despenalizado, pero su constitución tiene previsto que el derecho a la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, primero tendrían que cambiar la constitución, que es un proceso más difícil, y después cambiar el Código Penal. Entonces, el blindar lo más posible en nivel jerárquico de más alto a más bajo es lo mejor que se puede hacer a nivel legal. Ha habido también momentos en que estas reformas constitucionales llegaron a la Suprema Corte de México, y es increíble que la Suprema Corte de México pensaríamos que sería más corrupta y tendría más razones para ser como la de Estados Unidos, que la de Estados Unidos no ha logrado dejar que camine ninguna legislación que defienda el derecho a la vida a nivel estatal. Y en México, lo que han hecho, no han entrado al fondo del asunto, no han dicho hay vida, no hay vida, al fondo no han entrado, desde cuándo se reconoce el derecho a la vida. Pero lo que sí han hecho, que sí le podemos aplaudir a la Suprema Corte de México, es que han permitido que cada estado decida, así como la Ciudad de México decidió que hasta las 12 semanas, ¿por qué no va a querer, si Durango quiere, defender desde la concepción hasta la muerte natural? Entonces, en eso ha sido respetuoso de la soberanía de cada estado. Este es un tema muy importante. Este es un argumento que podemos usar para todo, en todo momento, y parece que sabemos todo en tema legal. La soberanía de los pueblos, la soberanía nacional, el que se respete la voluntad del pueblo, es un argumento muy importante. Cuando viene la ONU a El Salvador, que está pasando ahorita, a imponer que tiene que pasar una legislación a favor del aborto, no ONU, porque mi soberanía y mi pueblo no lo quiere, y yo soy soberano, un estado soberano, y tú no me puedes venir a imponer. Igualmente, dentro de un país, si está dividido en estados, cada estado es soberano y se rige por su poder legislativo. Por eso es tan importante cuando votamos por diputados y senadores. Ellos son los que al final van a tener la plumita y la firmita para decidir si se mantiene o no el derecho a la vida. Importantísimo. El presidente también tiene una parte importante, pero en tema legislativo, en tema de qué cambia o no en la ley, le toca a diputados y senadores. Importantísimo fijarnos por quién votamos.
En Latinoamérica, como les digo, somos una región en la que han intentado de todo y con todo penetrar con la cultura de la muerte. Sí han avanzado, no voy a decir que no, pero para el dinero que han metido las organizaciones tan importantes que hay detrás, organizaciones internacionales como ONU, como OEA, fundaciones millonarias como la Ford Foundation, la fundación de Ford, la fundación de IPPF, Mary Stopes Internacional, que tienen millones y millones de dólares para lo que ya pudieran haber hecho comparado con lo que hemos logrado parar en Latinoamérica. Por eso les digo que es un milagro. Tristemente, otra vez, acá en Estados Unidos, cada año del presupuesto que sale del Congreso se le da a Planned Parenthood $500 billion, con B, $500 billion a Planned Parenthood. Con Trump, 4 años, se lo siguieron dando. No se los han quitado. Entonces, como la ilógica es total, que por un lado es una organización que se supondría que tendría que buscar sus donativos, como a todos nos toca morir y ver cómo sacamos donativos, que es un trabajo fuertísimo, pero a Planned Parenthood le dan su dinerito todos los años. El Congreso de Estados Unidos le da su dinerito. Por eso les digo que acá la cosa está todavía peor. Y de ese dinerito, obviamente ahora con Biden, ya también se abre la puerta a que se pueda ir a Latinoamérica. Con los presidentes republicanos, Trump, Bush, Reagan, se cierra esa puerta a poder mandar dinero de Estados Unidos a organizaciones que pues proveen o son a favor del aborto. Entonces, ese es estoy pensando cómo se dice en español. La orden ejecutiva de la Ciudad de México, que les seguro la han escuchado. Entonces, esa orden ejecutiva cuando entra, que casi siempre es con un presidente republicano, se corta esa llave de millones de dólares que se puedan mandar del gobierno, porque las fundaciones siempre pueden mandar como fundaciones privadas dinero a donde quieran. Ok. La ONU, la OEA han tenido, no quiero aburrirlas con tanto tema internacional, pero siempre que escuchen la ONU recomienda, la OEA recomienda, paremos las antenitas porque ahí siempre va a haber que van a meter tema de aborto seguro. Entonces, cuando oigan el comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la representante de ONU Mujeres, la representante o representante tristemente incluido UNICEF, que se supone que trabaja para los niños, representante de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente, antenitas, porque siempre traen esa agenda atrás. No estamos loquitos, así que vemos enemigos por todos lados, pero es clarísima la línea que hay, que viene de estos organismos internacionales para presionar, presionar y presionar a que se pase el aborto, y se saltan por completo todo el sistema legal de un país, se saltan por completo la soberanía de las naciones, se saltan por completo los mismos tratados internacionales que son fundacionales de estos organismos, se los saltan, tal cual, les da igual, ¿ok? Entonces, siempre que escuchen cualquiera de estos términos internacionales, ahí hay algo, ahí traen algo, siempre. Hay que fijarnos en la parte positiva. Yo les recomendaría a ustedes que en sus redes sociales sigan a todas las marchas por la vida de toda nuestra región. Marcha por la vida Colombia, Marcha por la vida Perú, Marcha por la vida Argentina, Pasos por la vida México, Marcha por la vida en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, República. O sea, busquen Marcha por la vida y por país en sus redes sociales para que vean cómo ha despertado nuestra región y cómo se están dando unas marchas. Obviamente esto pre-COVID, ¿verdad? Ahorita en el COVID cambia un poquito la regla, pero esperamos que post-COVID siga adelante. Hemos tenido unas marchas impresionantes, con números increíbles, por eso les digo que estamos seguros que la gente sí está despertando en la realidad de la cultura de la muerte. Ejemplo, en Ecuador, en marzo de 2019, Ecuador, que no es un país muy grande, salieron 100,000 personas a marchar en 2019. Hace un año, año y cachito, 100,000 personas en Ecuador en 2019. En Colombia,
En mayo de 2018 se calcula, y en Colombia y en todos los países ya están haciendo marchas regionales. Ya no solo se está haciendo en la capital, que estaba bien, porque es donde están las autoridades, pero se ha diversificado. Acá hay marchas más en todas las regiones, ¿no? En las ciudades más chiquitas, en los poblados, y esto ayuda porque entonces hay más conciencia de las autoridades locales que les están viendo el tema, la gente local se está despertando también al tema, entonces es muy importante también apoyar las marchas. Si no puedo ir a la capital, no importa, organízate tú en tu calle, tal cual. Esto siempre ayuda por las dos, por la doble espada. La de que la autoridad se da cuenta que ese es un tema que nos importa, que vamos todos vestidos de azul, y que la gente se acuerda que este es un tema importante a la hora de votar y cómo está mi país en este tema. Entonces, en Colombia hacen una marcha en Bogotá, pero también en toda la región, en todas las regiones, y calculan que 400,000 personas marcharon en Colombia en 2018. En Perú, en mayo de 2018 fue increíble. En mayo de 2018, 800,000 personas marcharon en Perú, en la capital y en ciudades alrededor. Entonces podemos ver cómo, y luego esto no estoy contando Argentina con las marchas multitudinarias que también tuvieron de 2018 y ahora en 2020 que perdieron, pero vieron cómo se llenaba la calle y ahí sí en tiempo COVID, en 2020, cómo salió la gente. Porque sí es importante salir a las marchas por la vida, de repente ya estamos hartos, ya nos da flojera, ya uno más, ¿qué más da? Por lo que les digo, la presión mediática y la presión política que hace una marcha sigue siendo importante. Y nuestras marchas, lo que nos diferencia, más comparándolas con las marchas del día 8 que ahí vienen, las marchas de las feministas, las marchas en contra de la violencia, que siguen siendo violentas al final, es que nuestras marchas son de gente que va pacíficamente, de familias, de jóvenes, de gente con una sonrisa, que viene hablando de manera tranquila a pedir a sus legisladores y a sus autoridades que mantengan el derecho a la vida de manera tranquila. No nos saltamos las reglas, no pintarrajeamos, no destruimos, no golpeamos policías, no prendemos fuego a mujeres policías, como hemos visto en otros lados que ha sucedido. Entonces, estas marchas tienen su razón de ser porque demostramos como sociedad civil que tenemos este derecho muy importante, libertad de asociación y de demostración de ideas, y yo tengo el derecho a salir a marchar de manera pacífica, legal, obedeciendo a mi autoridad. Y esto también ayuda porque mientras que las verdes, les voy a decir las verdes porque son su pañuelo verde, mientras que las verdes salen, destruyen, golpean policías, pintarrajean, rompen vidrios de negocios que no tienen nada que ver con el tema. Entonces la gente también de la ciudad se da cuenta, oye, a ver, al final estas dicen que quieren no violencia y quieren aborto y al final ¿qué están ocasionando? Violencia. Entonces, ¿qué es el aborto? Violencia. O sea, ellas mismas solitas se descubren la careta al actuar de esa manera. Y nosotros, en contrario, al salir de manera tranquila, obedeciendo, casi siempre lo hacemos el fin de semana para no parar el tráfico de toda la ciudad, porque la gente que tiene que ir a trabajar no es su culpa, ¿no? Se hace ahí, se da cuenta también la gente de lo que nosotros estamos pidiendo. Pedimos paz, pedimos que se respete la vida, pedimos que se solucionen de raíz las circunstancias que están haciendo que una mujer piense que la opción es el aborto. Eso es lo que queremos. O sea, nosotros no abandonamos a la mujer, nosotros la acompañamos antes, durante y después del embarazo o del aborto, porque si tiene el aborto también la acompaña. Entonces, tener claro que yo soy lo más pro mujer, que no solo pro vida, lo más pro mujer que puede haber. Es importante, como ustedes están haciendo ahorita, que se conocen, que saben que hay alguien más en otro país trabajando el tema, que saben que también alguien más está pasando una noche desvelada tratando de ayudar a una chica embarazada, que hay alguien más que está agobiando, viendo, ahorita en tiempos de COVID, no me lo puedo imaginar, ¿de dónde vamos a sacar la despensa para ayudar a esta señora? Cada vez hay más mujeres que ya tienen hijos y están pensando en abortar porque viene otro. Entonces también, ¿cómo le vamos a hacer para ayudar a estos otros chiquitos que ya están acá? O sea, es trabajo duro,
y es trabajo cansado y es trabajo fuerte, pero el que yo tenga una red de apoyo, una red de gente que sé que está haciendo lo mismo, con la que puedo platicar del tema de manera tranquila, también por eso ha sido Padre Libres y Soberanas con Luzma y otras, que podemos platicarnos y llorar y decir que cómo puede ser. Es importantísimo también tener esta unión de trabajo entre los grupos pro vida. Y por eso también yo creo que se ha fortalecido mucho el movimiento pro vida en Latinoamérica. Tenemos que tener unión con las diferentes iglesias. También yo creo que hemos ido trabajando cada vez mejor entre las iglesias evangélicas, mormones, católicos, judíos. Yo creo que también eso ha sido un gran avance en el movimiento pro vida, que en un principio creo que éramos más como católicos los que movíamos y hacíamos, pero hemos ahora también adoptado y nos hemos fortalecido muchísimo al incluir a nuestros hermanos evangélicos y mormones, que también este es un tema que les importa muchísimo. Y esto también muy importante, respetar la manera que cada quien trabaja. Tal vez no es mi estilo, como lo hace este grupito, pues que haga este grupito su luchita y le haga, y yo hago lo mío. Esto es muy importante, que entre grupitos pro vida nos respetemos. Cada quien tiene su carisma y su llamado a hacer lo que le toca. Nadie sobra, porque esto es una batalla enorme. Entonces, últimamente yo siempre he sido de, ¿se te ocurre subir un video? Súbelo. ¿Se te ocurre hacer una entrevista? Hazla. ¿Se te ocurre hacer un póster? Hazlo. Porque aparte más ahora en redes sociales tenemos la completa libertad de poder subir a hacer, es mejor lo que sea que se te ocurra, que te inspire el Espíritu Santo, hacerlo y no criticar el esfuerzo del otro. Al otro se le ocurre hacer esto, tal vez no es mi forma en que yo lo haría, tal vez no escogió el mejor argumento, pero es algo, ¿ok? Y por último, quería decirles que esto ya nos ha pasado también. Cuando vaya a llevar a cabo una acción que considere que pueda tener algo de riesgo a nivel legal. Ejemplo, ustedes que ayudan mucho a chicas embarazadas que a lo mejor quieran dar a su bebé en adopción, o que a lo mejor a veces incluso ellas mismas dicen regalar, o que si me lo cuidas un ratito en lo que yo no sé qué. Aquí hay muchas líneas legales que es muy importante cuidar por el tema de tráfico de personas. En tema de tráfico de personas, las legislaciones cada vez se han ido poniendo más fuertes y a veces exageradamente, que también está mal, por proteger, importantísimo proteger a estos chiquitos, ¿verdad? Pero luego ha pasado que gente de buena fe queriendo ayudar, le toca, ¿no?, enfrentar un proceso penal porque no siguió las reglas, porque no las conocía, no por maldad, porque no las conocía. Entonces, importantísima que todos los camps tengan a la mano el teléfono y el contacto de un abogado penalista de confianza y de un abogado en tema civil de confianza. Que sea alguien que cree en lo que nosotros hacemos, que yo le pueda llamar a las 2 de la mañana, porque a veces podrá ser a las 2 de la mañana, y consultar antes de tomar cualquier decisión que tenga que ver con estos temas de adopción, de cuidado de menores de edad, de esta chica está en un tema de violencia y se quiere salir de su casa, pero es menor de edad. Todos estos temas complicados que ustedes ven, importantísimo tener todas el contacto de un abogado en derecho penal y el abogado en tema civil, que va a ser el que va a ver el tema familiar, para tratar de contactar y ver con él antes cuáles son las reglas del juego, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. La mayor sí lo puedes hacer, pero papelito habla. Siempre decimos, papelito habla. La chica se va a salir de su casa, los papás le están dando permiso. Que el papá me firme un permiso, lo puedo hacer en una hoja en blanco, no tengo que hacer el gran escrito legal. En blanco, el señor tal, tal y tal da permiso de que su hija tal, tal y tal, fecha, testigo, firma de todos los presentes. Papelito habla siempre. Entonces, ese es un ejemplo muy fácil que les estoy dando, pero que cambia la legislación en cada país y en cada estado. Entonces, por eso les digo, muy importante tener este teléfono de un abogado. Ya me metí, se me fue la onda, no le hablé, hice esto. No importa, háblale. Aunque ya haya pasado la acción, aunque todo salió bien en su momento, de todos modos hablarle al abogado por si hay algo que todavía podemos hacer mejor para asegurar
que todo va a salir bien en este proceso que estamos llevando, ¿ok? No tomar riesgos innecesarios. Muy importante. El tema de seguridad tristemente está cada vez peor en nuestros países. Si voy a ir a un barrio que sé que no es muy seguro, si voy a ir a ver a una chica en una casa que nunca he ido, que no la conozco, si es muy tarde en la noche, no ir solas, no se hagan heroínas, no ir solas. Si nadie te puede acompañar, hasta mañana, si es muy tarde. No ir solas, ir acompañadas. Por todo lo que vemos que está pasando tristemente en tema de seguridad en nuestros países, les pido mucho no ir solas en estas circunstancias, ¿no? Para que no vaya a pasar algo que tristemente ya ha estado pasando en algunos de nuestros grupos en tema de desaparición. Se los voy a dejar aquí para si tienen preguntas, porque me podría alargar más todavía. Mientras iba a buscar, había sacado unos tips que se los voy a mandar a Luzma, que estaban muy así tal cual. Uno, tener el dato del abogado. 2, llamarla en caso de tal. 3, así de una listita de qué hacer antes de meterme en algunos de estos temas que pueden acabar medio mal. Entonces, siempre es mejor evitar. Si no lo evité y estoy a la mitad del proceso o ya lo acabé y pienso que salió bien, porque de todos modos me pueden meter una demanda aunque ya pasó todo el proceso. Hablarle al abogado y ver cómo puedo sanear a que todo esté bien y que todo esté legal. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Pili. No sé cómo es para las preguntas, si ustedes me las hacen, me las escriben o... A ver, yo creo que podemos activar los micrófonos, Joan, para que las hagamos ahora sí que... Ya están activados, ¿eh? Quien guste puede tal cual activar el micrófono y hacer su pregunta. Perfecto. Esto que nos acaba de comentar Pili, para nosotros que estamos trabajando en el camp, es sumamente importante, porque a veces nos gana el sentimiento y queremos ayudar a la mamá, cuidarle al bebé, pero es muy delicado, o sea, meternos en problemas de este tipo, de verdad que hay que darnos a la tarea de tener nuestro abogado penalista o de civil, ¿no? Para que nos pueda asesorar y, bueno, ir contestando ahora sí que todas estas dudas que nosotros tenemos. Voy a dejar a mis compañeras para que hagan las preguntas y ahorita le preguntamos también nosotros, ¿sí? A ver, aprovechemos a Pili ahorita que está pues, dispuesta a contestarnos estas preguntas y que ha estado trabajando directamente en estos temas. Margarita tiene levantada su mano. Sí, perfecto, sí. Margarita. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por esta plática. Una pregunta, hay estados de la República Mexicana pues que no está autorizado el aborto, sin embargo se da, inclusive pues sabemos de las farmacias, ¿no? Ya, por ejemplo, la de Similares, que constantemente llegan las chicas y les dicen qué puedo hacer para abortar y les dan la píldora. ¿Qué hacer en esos casos? Ya se sabe de clínicas, ya se sabe de doctores, que inclusive pues sabe uno lo que cobran. ¿Qué hacer? Gracias, ¿Vale la pena emprender algo? En estos casos yo diría que no. Meter una acción penal en contra de un médico, en contra de una farmacia, es bien pesado por tema de pagar el abogado, es muy largo, tengo que yo probarlo, que si compró, que si no compró, tengo fotografías, o sea, tendría que casi que acompañar a la chica a su casa y ver el aborto y grabarlo. Entonces es bien difícil. Yo creo que en estos casos, tristemente, yo no le pondría esfuerzo a hacer una acción penal de este tipo, más bien de concientización, sobre todo del riesgo que tienen las chicas al tomarse estos medicamentos, que es bien grave, ¿no? En eso mi mamá les puede ayudar. Podemos hacer gráficas bien sencillas de si me tomo la píldora, ¿qué me puede pasar? Y poner todas las consecuencias reales de qué puede pasar y subirlo en todas las redes sociales.
sea, como que, así como los otros dicen no pasa nada, que no está basado en ciencia, a nosotros nos toca decir la verdad de que sí pasa. Y más ahorita, una chica vive sola en un departamento, se la toma y la encuentras muerta porque no pudo llegar al hospital porque estaba sola. Es gravísimo. Y tristemente cada vez está, la última reunión que tuve en la ONU en 2018 fue una conferencia ahí que estaban reunidos sobre, decían, la convención de tortura y no sé qué. Y yo estaba pensando en tema de convención de tortura, de la tortura en tema de guerra, ¿no? O sea, real. ISIS en el Medio Oriente, las cosas terribles que han pasado. Toda la conferencia internacional fue, ahora cómo vamos a lograr que las mujeres puedan abortar en su casa viendo Netflix. Porque ahora, ¿por qué la vamos a mandar a la clínica y al hospital si una mujer debería cómodamente abortar en su casa? Fue toda la conferencia, adentro de la ONU. Por eso les digo, siempre que hay ONU, ahí hay que parar. Entonces, esa es la nueva frontera. La nueva frontera que pasó más ahorita en tiempo de COVID es que el aborto, la chica se lleve la medicina a su casa y yo hospital y yo doctor, me lavo las manos y aquí no pasó nada. Entonces, más que nada, tocaría concientizar a las chicas de lo que les puede pasar si se toman esta pastilla. Porque sí, en tema legal sería bien difícil que algo así prosperara. Gracias. Perfecto. A ver, Luzma, creo que en el chat hay 2 preguntas. Sí, ya hay preguntas. Hay como 3 preguntas. A ver, una, bueno, es que dice, en caso, dice, Adriana, dice, Clarice Morales, en caso de que no contemos con un abogado, ¿ustedes nos pueden apoyar? Esa es una, ¿no? Si contamos con algún abogado, no sé de qué país sea Clarice Morales. Y luego, Adriana, ¿qué artículos nos amparan para dar información en la calle? Y vienen más ya después que los hagan mis compañeras también. Pero a ver, Sí. esas 2 preguntas. Si contamos La con un primera, abogado y ya... si no cuenta con un abogado, por eso les decía que es importante que sea un abogado local, ni siquiera si estás en Durango, que sea un abogado de Durango. Porque cada lugar cambia su legislación, sobre todo en tema penal, que es tema criminal, cada estado cambia, cada estado tiene su propio código penal. Entonces, yo estudié Derecho en la Ciudad de México y yo nunca estudié el Código Penal de Durango. Entonces, no les podría ayudar mucho en ese tema. Tema civil, que es tema de familia, relaciones familiares, adopción, etcétera, también es por estado. Entonces, Estado de México es diferente a Ciudad de México, a Morelos, y todos están ahí pegaditos, y cada uno tiene reglas diferentes. Por eso sí les pediría, recomendaría que sí hagamos el esfuerzo de encontrar, les aseguro que todas conocemos un abogado, aunque no sea en tema penal o civil, pero que me recomiende a alguien que sí sea, y les pediría que sea de los 2, un penalista y uno de civil. Porque a veces entendemos que los abogados, pues el abogado sabe en general, ¿no? De todo. No, los abogados también son como los médicos, que el médico que estudió oftalmología es el que va a saber del ojo y no me va a saber checar el pie. Acá es lo mismo. El abogado que estudió penal va a tener medio idea de civil, pero se ha dedicado a penal. El abogado que ha estudiado, ¿no? Corporativo, va a saber de corporativo y no va a saber de familiar. Entonces, por eso les recomiendo buscar sí un abogado local porque las reglas cambian, ya no digamos ni de país a país, ahí es otra cosa más, de estado a estado. Entonces, para cuestiones generales, sí les podría ayudar. Luzma les va a pasar mi correo o ahorita aquí se los escribo. Para cuestiones generales, lineamientos generales como los que les di ahorita, yo les puedo ayudar. En eso sí, escríbanme email, ahí tienen también mis redes sociales, feliz de la vida, les puedo dar un lineamiento general. Pero cuando ya estamos hablando de un tema específico, de un caso específico, de detuvieron a la compañera en tal lugar los policías, yo desde Washington no puedo hacer nada. Es importantísimo, esto también es importantísimo. Cada minuto cuenta. Cuando detienen a alguien, cada minuto cuenta. Ahí sí, no hay que esperarnos. Detuvieron a alguien, por eso es importante ya tener el teléfono del abogado. Oye, llamar al abogado, detuvieron a tal y tal y tal. También es importante que sea local. El abogado local
siempre va a estos juzgados y a estos MPs, ministerios públicos. Él ya conoce a la secretaria, ya conoce al poli de la entrada, ya sabe quién es el buena onda y quién no. Desde esas cosas humanas es importantísimo que el abogado que yo voy a tener, porque es un abogado local, lo sabe y me puede mover las cosas mucho más rápido. Al abogado que viene de otra ciudad, que no tiene ni idea de cómo funciona este juzgado y va a ver si puede entrar o no y si lo dejan o no. Entonces también pensar en todas esas cosas humanas también importantísimas. Que el abogado que yo tenga, como es un abogado local que se dedique a esa materia, va a saber en cada minuto qué es lo que hay que hacer. Y no uno que no tenga ni idea y que medio vea ahí qué va a hacer. ¿Ok? Eso es lo que decía. En tema de cuáles son los artículos que me amparan para poder dar información en la calle. Voy a buscarlo ahorita. Ese es para México, supongo, ¿verdad? Sí. Porque dije, si me están pidiendo de Perú, ahí sí no tengo ni idea. Uno es el derecho de asociación, que es que más de 2 o 3 personas pueden estar juntas y platicando en cualquier lugar. Pueden estar afuera de un súper, pueden estar, siempre que sea un lugar público, no me lo pueden limitar, ¿ok? Ese es uno. Y el otro, el tema de libertad de expresión, ahorita se los busco y les doy tal cual el artículo. El artículo les voy a dar de la Constitución, que otra vez jerarquía es el de más arriba, ¿ok? Luego también va a haber a nivel local en cada estado algo que lo contemple, pero en tema de para que les ayude en toda la República. Perfecto. Un segundito. Si quieres irme leyendo el que sigue. A ver, Luzma, creo que Abraham tiene la manita levantada. ¿Puede decir su pregunta y luego seguimos con usted? A ver, Abraham, si puede lanzar la pregunta. Buenas tardes, primeramente. Hola, buenas tardes. Mi pregunta se desglosa en dos. Si algún día llegase a, esperemos que no, a legalizarse el aborto a nivel nacional aquí en México, se desglosa en dos preguntas. Legal, ante la ley, ¿sería, en este caso IPPF, la más conocida, sería IPPF quien entre a México por medio de Mexfam, pero sería, se dividiría 50 y 50 en pública y también clínicas privadas, o tendría mayor auge IPPF como como empresa privada? Y la otra, el tiempo para ser permisible el aborto sería la misma en los 32 estados, o a partir de que se legalice a nivel nacional, cada estado puede regular su tiempo permitido. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Okay. Mira, si se sigue como debe de seguirse el tema jurídico que se ha seguido hasta ahora, se ha respetado, no se puede legalizar el aborto a nivel nacional a menos que, por lo que te decía, que cada estado tiene su propio código penal y su propio código civil. Si se fijan, ni siquiera el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo es a nivel nacional, porque cada estado tiene su propio código civil. Entonces hay estados donde está permitido y hay estados donde no. Entonces es un tema local. Tendríamos la posibilidad de que se abra esta puerta cuando hay un caso en la Suprema Corte, como ya nos ha pasado un par de veces, que siempre estamos con el estrés así, porque ahí sí la Suprema Corte puede decir que el derecho a la vida es y va, como pasó acá en Estados Unidos, que no es jurídico, pero lo puede hacer. O sea, como se ha ido haciendo en varios lugares, ha sido a través de la Suprema Corte. Entonces tendría que ser a través de la Suprema Corte, que puede ser. Por eso, nunca mandar ningún caso de tema vida a la Corte, porque ahí cada vez que se manda un caso a la Corte, todos sufrimos que puede ser que esto suceda. Entonces es mejor que se cambie en la siguiente legislatura que entre, cambiar la ley directamente, pero no llevar nada a la Suprema Corte, que ya me ha pasado ahí peleitas con gente nuestra de no lo lleven porque podemos perder. Entonces, sea del aborto un derecho a nivel nacional en México, porque somos una república federal. Esto quiere decir que cada estado es libre y soberano y todos estamos aglutinados en una república para ser una nación, pero cada estado es independiente. Se tiene que seguir respetando ese principio que hasta ahora se ha respetado.
Entonces sería bien difícil que se legalice a nivel nacional, así nada más. Lo que sí puede pasar es como ha pasado ya, que en los estados se siga moviendo el tema, como ya pasó en Oaxaca, como estuvo a punto de pasar en Quintana Roo, como siguen presionando en Veracruz. O sea, aquí por eso la lucha sí es a nivel estatal. Hay que seguir bien activos en nuestros estados, en nuestras regiones, en nuestras provincias, porque ahí es donde puede ser que esté la lucha. Argentina fue diferente, porque Argentina son provincias y es un país que se rige centralmente nacionalmente. Entonces la decisión que se iba a tomar aplicar de manera más fácil o no a nivel nacional. El tema de si entra Planned Parenthood, en México ha entrado mucho también Mary Stopes, yo creo que incluso igual un poco, que Mary Stopes es de Inglaterra, un poquito más que Planned Parenthood incluso. Y si sería 50 y 50, pues quién sabe, o sea, ahí ya sería oferta y demanda, tristemente, como es acá en Estados Unidos. O sea, aquí en Estados Unidos hay hospitales donde se hace, hay clínicas donde se hace, o sea, depende de dónde haya, y por eso es tan importante el trabajo de 40 días por la vida aquí en Estados Unidos, que ellos sí han logrado, lo que han logrado es cerrar clínicas de aborto. Entonces, cuando se cierra una clínica de aborto, en ese lugar por lo menos ya no van a poder matar más chiquitos. Entonces, eso sí, 40 días por la vida aquí en Estados Unidos, que ya nos ha llegado a toda Latinoamérica, ha sido muy efectivo, que al estar ahí afuera, rece, que seguro todos hemos ido, cierran clínicas de aborto. Hay algunos estados donde ya casi cerraron todas y queda una. En todo el estado queda una. Porque hacen que la gente no vea el aborto como una opción. Entonces, en el momento que también al final es un negocio. Cuando yo no estoy dando abortos, pues no me está generando dinero y al contrario tengo que pagar la renta, tengo que pagar empleados, tengo que pagar la maquinaria y aquí no hay abortos, pues me voy, cierro. O sea, también veámoslo así. Una clínica de abortos, si no tiene abortos, va a cerrar porque no levanta dinero y entonces se ve a otro lado. Perfecto. A ver, Gaby también tiene manita levantada. No sé si quiere hacer su pregunta. Perdón, y antes de la siguiente, Ay. es el artículo 6º constitucional que protege la manifestación libre de las ideas. Artículo 6 constitucional, súper claro. En su primer párrafo lo dice. 6 de la Constitución Federal en México. Gracias, Pili. A ver, Gaby, no sé si quiere hacer la pregunta. A ver, creo que tiene activado su micrófono. Bueno, si quieren, mientras Gaby nos dice la pregunta, Luzma, las siguientes que tiene en el chat. Claro que sí, porque ya hay algunas, ¿eh? Sí. Ya hay bastantitas, creo. ¿Qué hacer en caso de encontrar a un bebé abandonado? O si por el contrario, la madre del niño nos deja el bebé haciéndonos creer que volverá luego de una diligencia, ¿qué nos recomendaría usted? Ahí te dejo al niño, voy a la leche, ahorita vengo. Sí, y bye bye. Ok, si estamos en México, llamar al DIF luego. El DIF es la autoridad que se encarga de amparar a estos chiquitos. ¿Ok? Entonces, primera llamada que voy a hacer a mi abogado de derecho familiar o civil y segunda al DIF. La verdad es que dependiendo del estado en el que te encuentres, hay DIFs que trabajan muy bien y que hacen las cosas muy bien. Ese es otro lugar donde deberíamos de tener un buen contacto, en los DIFs de mi estado o de mi municipio, porque podemos trabajar en conjunto muy bien. BIFAC trabaja muy bien en conjunto con DIF. Entonces, si estoy en México, necesito un contacto en DIF, BIFAC lo va a tener, porque como BIFAC lleva adopciones, casi siempre tiene un buen contacto con DIF. Entonces, eso los podría recomendar a mi abogado, a BIFAC, que va a conocer, oye, del DIF, ¿a quién le marco? Ah, nosotros tenemos contacto con tal persona que sí te va a ayudar bien y te va a apelar y todo. El DIF se va a encargar de decidir, ok, si este chiquito entonces se va a tener que ir a un albergue,
Si ustedes se lo pueden quedar de mientras, pero el DIF te da la autorización, papelito habla, el DIF me va a dar un papelito que va a decir mi nombre, el nombre de este chiquito si lo sabemos o si no, en el que me va a permitir yo cuidar a este chiquito en lo que vemos que se soluciona, ¿no? Pero siempre importantísimo, en el momento que esto pase, que yo me doy cuenta que la mamá no regresa, que ya pasaron 12 horas, llamarle a mi abogado, DIFAC, si estoy en México, al DIF. Si están ustedes en otro país, hay una autoridad que está encargada de menores de edad, seguramente, no sé cómo se llamará, pero conózcanla. Tenemos que conocer estas instituciones de nuestros países. ¿A quién le toca la tutoría de los menores que están siendo abandonados? Entonces, llamarle a mi abogado, que si es abogado de familia, va a saber, por eso es importante tenerlo. En México, llamarle a DIFAC, porque va a tener el buen contacto del DIF, llamarle al DIF. ¿Ok? Tal vez este chiquito se va a poder dar en adopción, pero hay que hacerlo todo de manera legal y como debe ser. Papelito habla siempre. La del DIF me dijo en el teléfono, no, por escrito, que te mande un correo. La llamada por teléfono podrá ser una guía, pero no va a ser prueba suficiente si algo sale mal. ¿Ok? Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿y cuando se tiene evidencias como fotos o conversaciones para demostrar que se está realizando abortos indebidos, incluso de más de 20 semanas y en lugares donde no está despenalizado, ¿sí se puede proceder a alguna demanda? Sí, se puede. O sea, de más de 20 semanas también es gravísimo. Sí se puede. Otra vez, podemos llevarle a un abogado penalista que me va a decir la realidad. Una cosa también hay que tomar en cuenta siempre. Una cosa es la ley, que lo estamos viendo aquí. Una cosa es la ley y la otra es la aplicación de la ley. Entonces, si yo puedo hablarle a mi abogado, preguntarle, oye, está pasando esto, va a prosperar, vamos a llegar a algo con la acción penal, o al final el MP lo va a ver y lo va a tirar a la basura. Tristemente, tema de impunidad en México, a una persona la matan y no pasa nada. También hay que ser muy realistas. El tema de impunidad es un tema de raíz, que ese nadie lo habla, ni las feministas, que con eso se solucionan muchos problemas. O sea, ¿y el violador qué? Matemos al bebé, pero ¿y el violador qué? Entonces ese es el mismo tema. Vivamos en la realidad también de nuestro país. Hablemosle al abogado, oye, ¿va a prosperar? ¿Va a servir de algo? ¿Está mal? Sí. ¿No debería pasar? Sí. Pero al final me desgasto en todo esto, ¿para qué? Para nada. Entonces, por eso les diría que yo no le pondría mucho esfuerzo, a menos de que hablen con alguien que les diga, no, sí, hay que hacerlo. Yo conozco que en este MP va a haber un oficial y un juez que sí le va a entrar, que sí le va a importar, que sí va a sacar una sentencia, entonces sí le entramos. Pero si de plano mi abogado me dice, no, esto no va a llegar a nada, y un caso de Fátima, o sea, chiquitas muertas, mujeres muertas, y no pasa nada. Por eso les digo también, tristemente, vernos en la realidad que estamos viviendo. Entonces, el trabajo que ustedes hacen de prevención es el trabajo más importante que se puede hacer. O sea, ustedes sepan que ya el trabajo que están haciendo de prevención es el más importante que pueden hacer. Ya no traten de abarcar 20,000 otras cosas porque no, humanamente no se puede. ¿Ok? Perfecto. Perlita, no sé si tenga alguna pregunta. ¿Alguien más que quiera hacerle a Pili una pregunta? Aquí hay otra en el chat, dice, al momento de legalizar, ¿se puede proceder en contra de la persona que quiere evitar un aborto? Me refiero a las asociaciones que protegen la vida o médicos. Ok, por experiencia, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que es completamente legal, tiene rango de derecho el más alto, constitucional, que sigue siendo defendiendo cada año por la Suprema Corte. Sí existe de todos modos la libertad de expresión, la libertad de asociación
y la libertad de yo 40 días por la vida, por eso no sé aquí en Estados Unidos, de manera creativa, intentar salvar vidas. Tristemente, centros de aborto hay por todos lados. Poco a poco han ido cerrando uno que otro, varios. Pero de manera frontal, por ejemplo, el yo no poderle permitir que una mujer vaya y aborte y le encierro, no se puede, ¿no? Es ilegal aquí en Estados Unidos. El que a un doctor se le obligue a hacer un aborto, lo bueno es que aquí en Estados Unidos la libertad personal es tan importante. Así como la mujer tiene la completa libertad de, tristemente en Nueva York, hasta los 9 meses de hacerse el aborto si quiere, también un doctor tiene la completa libertad de no hacerlo. Los doctores están en una línea bien difícil, porque también depende del hospital en el que estén, del grado, ¿no?, que tengan ellos de ser más jefe o menos jefe. Pueden hacerle presión a que haga un aborto o a que participe en un aborto también las enfermeras. Entonces es una realidad fuerte más para los doctores que para cualquier otro. El tener que enfrentar, decidir, si quiero ir a este super hospital donde puedo tener una super carrera y me van a pagar bien, pero tengo que hacer abortos, el doctor tiene que dejar ese hospital y no puede estar, porque ya sabe que si va a estar en ese hospital, va a tener que hacer abortos. Entonces ahí se vuelve un tema de conciencia del médico bien difícil, por eso es tan importante que el derecho a la vida se mantenga, porque aunque existe el derecho a la conciencia, libertad de conciencia del médico, si el médico firma el contrato en el que él sabe que en ese hospital hacen abortos y le va a tener que entrar, le va a tener que entrar. Entonces ya hay muchas otras, no, por debajo, bien más difíciles cada vez de tratar de evitar que se lleven a cabo, ¿no? Pero siempre va a haber la posibilidad, no somos China, al final, ahí sí es el extremo total de aborto forzado que nadie puede estar en contra, o sea, ya ahí sí es un gobierno autoritario de otro grado, ¿no? Que esperemos nunca nos pase. Pero siempre debería de existir la libertad de, por ejemplo, en Argentina ya lo están haciendo. Ya pasó el aborto, ya está legalizado, pero están luchando en contra, están presentando tema legal con algún juez, porque en Argentina la Constitución protege el derecho a la vida y se la saltaron por completo. En Argentina de manera directa protege el derecho a la vida desde la concepción y se saltaron la Constitución. Entonces a nivel de provincias hay gente que ya ha estado metiendo demandas y hay un juez que ya admitió y está revisando. Por el otro contrario, hay un médico en Argentina que antes de que fuera legalizado en 2020, salvó la vida del bebé. El bebé lo dieron en adopción. El bebé ya tiene 3 años. La mamá siguió su vida. Le metieron una acción en contra del doctor y el pobre doctor lleva varias sentencias en la que hasta le quitaron la licencia médica al doctor y está enfrentando tema de cárcel. Un médico en Argentina, no en Buenos Aires, en una provincia. Entonces sí se vuelve un tema bien delicado para médicos y para enfermeras. Por eso la prevención y cuando hay necesidad de estar ahí apoyando una causa de que no pase ni por medio centímetro como en Quintana Roo, el que cambien la legislación que defiende el derecho a la vida, porque protegemos a los bebés, protegemos a los doctores, protegemos a las enfermeras, se protegen ustedes, protegemos a los grupos pro vida, protegemos las adopciones. O sea, es todo un abanico que se protege con este derecho. Perfecto. Gracias. Perlita, creo que está otra pregunta en el chat. Ah, no. Sí, decía la otra pregunta que hay grupos pro aborto que se manejan con fundación, bueno, principalmente Mary Stop, para realizar abortos gratis. Vaya, les ayudan a las chicas incluso a ir a la Ciudad de México para hacer abortos incluso más de 19 a 24 semanas. ¿Cuándo no es legal? ¿Se puede hacer algo con estas fundaciones? Misma respuesta, es en México, supongo, ¿verdad? Sí, la Ciudad de México, sí. Misma respuesta, volvámonos a nuestra realidad mexicana. Triste, triste, triste. Sería bien difícil. Sería muy difícil, un esfuerzo que nos desgastaría mucho. Si voy a pagar abogado muy caro,
que al final yo creo que no va a llegar a nada, tristemente. Entonces, el que estas organizaciones están haciendo maldades como estas, porque no solo es ilegal, es una maldad lo que están haciendo, pero no veo forma de que algo prospere en nuestro sistema penal como está actualmente. Como les digo, encontramos mujeres, hombres muertos todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Encontraron al asesino? No. ¿Se movió la policía? Y también dice, ¿qué interés pueden tener estas fundaciones como Mary Dinero. Stop? Dinero. Lo que les decía, dinero. Chequemos, ahorita no lo tengo, pero si sacas cuánto dinero sacaron de abortos en cualquiera de nuestros países, acá en Estados Unidos son ganancias millonarias. Lo que les digo, si no hay abortos, cierran. O sea, están ahí para la comunidad, para ayudar a las mujeres, porque tienen su derecho. Claro que no. Si no, en un mes no hay abortos, cierran. No van a seguir pagando la renta y a los empleados. Entonces, lo que hay atrás casi siempre va a ser dinero. IPAS, otra de las grandes organizaciones que promueven el aborto en toda Latinoamérica, son la misma organización que venden las aspiradoras y toda la parte que van a necesitar los médicos para hacer aborto. Entonces, por un lado, voy a pedir que se legalice y después te voy a vender todo lo que vas a necesitar para hacer aborto. ¿Qué hay atrás? Dinero. Gracias. Así es. A ver. La última, Luzma, a un doctor se le puede, ¿qué dice? Perdón, ya. ¿A un doctor se le puede obligar aquí en México a realizar un aborto? En principio no, en la práctica sí pasa. Y ahí es lo que les decía, depende que el doctor tenga la fortaleza suficiente para pararse y decir, no lo voy a hacer. Sobre todo los médicos que están en el servicio social, los jovencitos que van saliendo, que van a hospitales públicos. Tengo varios amigos que les ha tocado y ahí es bien difícil, pero es que se pongan los pantalones y digan, no lo voy a hacer, va en contra de mi conciencia y no lo voy a hacer. Les van a decir, no te firmo el servicio social y no te gradúas. Entonces, es una lucha bien difícil para los médicos. O sea, y es otra gran lucha que debería de haber en el tema legal de proteger más a nuestros doctores, ¿no? Frente a autoridades de los hospitales. Y no solo en tema de aborto, en tema de anticonceptivos y de DIU y de ligaduras. O sea, en todos esos temas estamos mal, sobre todo en los hospitales públicos. Entonces, ahí tristemente, si conocen de algún chico médico que sobre todo está en un momento tan vulnerable como el servicio social, que si no te lo firman no te gradúas y no puedes hacer lo que sigue en tu carrera. Después de haberse matado 10 años de estudiar, todos saben lo que es un pobre estudiante de medicina, que este estudiante de medicina contacte otra vez a un abogado. Los que han trabajado mucho este tema es Marcelo Bartolini, que los más seguro lo conocen. Él podría dar una buena guía a alguien que está en tema de libertad de conciencia. En México, Marcelo Bartolini, que está en la Ciudad de México, conoce muy bien ese tema. Perfecto. Pili, pues de verdad muchísimas gracias por estos conocimientos que nos ha transmitido. Nos han servido muchísimo. Yo creo que vamos a estar más alertas porque a veces pues nos dejamos llevar por lo que la mamá está sufriendo, casi queremos llevárnosla a nuestra casa. Entonces, estas pautas que usted nos ha dado, las vamos a poner en práctica y yo creo que es muy conveniente poder hacer convenios con el DIF, con instituciones que se dediquen a ver todo lo referente a adopciones, para que nosotros de alguna manera brindamos el servicio de atención y orientación a las mamás, pero no tengamos que involucrarnos en casos de adopciones en las cuales no estamos ni siquiera capacitadas para eso. ¿Sí? Entonces, pues a nombre de todas mis compañeras de los centros de ayuda, del equipo de capacitación, pues queremos agradecerle infinitamente su tiempo, sus conocimientos, y de verdad, mil gracias por todo lo que usted está haciendo.
No, gracias a ustedes, que lo que les decía, lo que ya están haciendo es más que suficiente. Es el tema de prevención, es la primera fila. Ustedes son las guerreras que están en la primera fila de batalla. Entonces, que sepan que ya lo que están haciendo es más que suficiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pili. Bonita Gracias, tarde. Pili. Muchas gracias. Le vamos a hacer llegar a su correo una bendición, un reconocimiento en agradecimiento por esta conferencia que usted nos hizo el favor de impartirnos. Con mucho gusto. Gracias, Ceci. Gracias a todas. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Buenas tardes. Felicidades. Genial. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, Pili. Nos pasa su correo. Sí. Sí, les hacemos llegar el correo y el teléfono de Pili para cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí? Pero hoy queda un compromiso, una tarea. Debemos buscar los abogados que nos dicen. El abogado penalista y el abogado en lo familiar, para poder ir conociendo más y que nuestras voluntarias también se involucren en estos temas. ¿Sí? No está Entonces, funcionando el internet. Claro que sí. Muchísimas gracias. cuídense mucho. Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.